Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de farmacología. Y como habíamos visto en el video anterior, en esta ocasión nos corresponde analizar los antibióticos, cada uno por sus familias. La primera familia que vamos a analizar es la siguiente. Vamos a analizar la familia de los fármacos conocidos como beta-lactámicos. Los beta-lactámicos pues son de los antibióticos que llegaron para quedarse prácticamente. Son de los primeros que se descubrieron por mera casualidad. Aquí podemos tener la gran aportación de Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina. Y pues estos fármacos, los podemos englobar precisamente como las penicilinas. Sin embargo, no todas las penicilinas son betalactámicos. Hay otros fármacos que están incluidos dentro de este grupo de antibióticos y pues será necesario que los incluyamos. Entonces vamos a ver primero que los betalactámicos incluyen a los siguientes grupos de fármacos. Incluyen a las penicilinas, incluyen a las cefalosporinas e incluyen a los carbapenémicos. Estos tres grupos de fármacos son los que nosotros vamos a encontrar incluidos en los beta-lactámicos. ¿Qué características tienen los beta-lactámicos en común? Número 1, comparten estructura química muy parecida. Obviamente aquí vamos a ver que los grupos farmacológicos tendrán ciertas características bioquímicas similares que van a ir cambiando dependiendo de una rama lateral o un radical R que le llaman la parte bioquímica, ¿no? Cambian solamente por esa estructura química distinta, pero comparten en este caso una característica muy importante. ¿Cuál es la característica química? Que comparten el anillo betalactámico. Y este anillo va a estar conformado por ciertas estructuras que vamos a ir analizando poco a poco. ¿Sale? Y otra cosa que también comparten dichos antibióticos betalactámicos es que tienen el mismo mecanismo de acción. O sea que no tenemos que aprendernos tantos mecanismos de acción en este grupo. El mecanismo de acción de los betalactámicos es igual para todos. A lo mejor una que otra diferencia, pero para motivos de la clase, saber que es el mismo mecanismo de acción. ¿Sale? Y pues que la estructura química cambia un poquito, pues de cada uno de ellos. Y pues por eso cambia muchísimo su espectro, cambia muchísimo las indicaciones terapéuticas, etcétera. ¿Sale? Hay que destacar aquí algo muy importante. Es que estos fármacos, a pesar de todavía ser muy útiles, pues las resistencias bacterianas es lo de hoy en día. Como vimos en el video anterior, pues desafortunadamente hay un uso indiscriminado de antibióticos y pues eso ha generado que ciertas enfermedades o afecciones bacterianas que podían ser tratadas con betalactámicos pues actualmente ya no son tan funcionales. Y es por eso que muy probablemente todavía en los libros de farmacología que empleamos pues nos damos cuenta de que nos dicen para tal afección sí funciona, pero si ya revisamos las guías actuales, las guías de tratamiento actuales para el uso racional de antibióticos, muy probablemente nos demos cuenta que el antibiótico que nosotros queremos utilizar muy probablemente ya no se usa, ¿sale? Por esa misma resistencia bacteriana, ¿sale? Entonces en este video únicamente vamos a hablar de las penicilinas. En próximos videos veremos cefalosporinas y carbapenémicos. Entonces en esta videoclase vamos a enfocarnos a las penicilinas. ¿Qué es lo que me interesa como objetivo de la clase? Número 1, que comprendamos rápidamente cuál es la estructura química de los betalactámicos, cuál es el mecanismo de acción de los betalactámicos y, más importante, cómo se subclasifican las penicilinas y qué grupos de antibióticos pertenecen a los subgrupos de las penicilinas. Y también identificar
¿En qué podría estar o no podría estar indicada la penicilina? Recordemos que esta es una clase de farmacología básica y la idea es conocer la farmacología de cada uno de estos medicamentos, ¿sale? No es clase de infectología, no vamos a aprender con qué medicamento vamos a tratar las enfermedades, eso únicamente pues lo hace el médico a través de todo un proceso que se llama diagnóstico, ¿no? Obviamente, si hay un buen diagnóstico, pues el tratamiento será bueno, y si el tratamiento funciona, significa que el diagnóstico fue correcto, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con las clases de farmacología, porque evidentemente solo es una parte de la terapéutica de nuestro paciente. Entonces vamos a iniciar con el grupo. Entonces vamos a ver, número 1, el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Número 1, hay que recordar que las bacterias pues están conformadas como cualquier célula por una membrana y tienen pared. En el caso de las bacterias hay un componente muy importante en la pared bacteriana que se llama peptidoglicano. El peptidoglicano o glucano es un componente indispensable en la estructura de la pared o de la membrana, que lo que va a hacer es que le produce estabilidad. Recordemos que las membranas celulares van a permitir que la célula se mantenga dentro de un líquido. Entonces, si estos peptidoglucanos o la pared no tiene una buena estructura y a lo mejor la bacteria está inmersa en una solución hipotónica o hipertónica, o la bacteria se deshidrata o la bacteria se hincha y se rompe o se lisa, ¿no? Entonces el peptidoglicano pues le da esa fortaleza a la célula bacteriana, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacen los betalactámicos? El mecanismo de acción de los betalactámicos es que inhiben la síntesis ¿de qué? De peptidoglicano o peptidoglucano. Estos fármacos inhiben la síntesis de este peptidoglicano y ¿qué es lo que hacen? Que la membrana celular ahora sea inestable y por lo pronto como consecuencia, como consecuencia de la inestabilidad de la membrana hay lisis bacteriana. Por lo tanto, estos fármacos pertenecen al grupo de los bactericidas, porque lo que hace es destruir a la bacteria, destruye la membrana y por lo tanto la célula se eliminará, ¿sale? Entonces repetimos, mecanismo de acción de los betalactámicos es inhibir la síntesis de peptidoglucano. Obviamente hay toda una explicación bioquímica sobre cómo se sintetizan los peptidoglicanos y demás, pero eso no lo vamos a ver en esta clase. Eso, si tú quieres investigarlo, pues analízalo más allá, pero por cuestiones prácticas y al público que está diseñada esta clase, pues únicamente sabremos que inhibe la síntesis de peptidoglicano. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, como ya te habíamos mencionado, existe algo que se llama resistencia. Y desafortunadamente, a pesar de que las penicilinas tienden a ser un fármaco bastante bueno para el tratamiento de múltiples afecciones, el uso indiscriminado ha generado que haya resistencias bacterianas. ¿Y cuáles son los principales mecanismos de resistencia bacteriana a los betalactámicos? Número 1, por mutaciones, que es algo que ya habíamos visto en el video anterior. Hay mutaciones y por lo tanto esta mutación hace que disminuya la afinidad a las proteínas de unión, a proteínas de unión. Y esto que hace que pues las bacterias pues ya no les haga nada. Aquí tenemos un gran ejemplo que es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, que se conoce como meticilino resistente. Esta cosa mata,
El Staphylococcus aureus meticilino resistente es un estafilococo que va a costar muchísimo eliminarlo. La verdad es que son de las bacterias súper poderosas porque casi nada las mata, ¿sale? Entonces pues hay que considerar eso, ¿no? Que hay muchas resistencias, entre ellas a Staphylococcus aureus. La otra forma en cómo generan resistencia es a través de que ahora el fármaco no puede ingresar a la bacteria. Es decir, aquí el detalle es una incapacidad para ingresar o penetrar a la bacteria. Y esto se da gracias a unas estructuras que se llaman porinas, es decir, poros en la membrana. Y pues si el fármaco no puede entrar a mi bacteria, pues evidentemente pues el fármaco no va a poder tener una función clara. Y por último, y una muy importante, es que las bacterias producen sustancias que se llaman beta-lactamasas. ¿Qué son estas? Son enzimas que su función es destruir al antibiótico. Entonces haz de cuenta que tú le quieres dar el veneno a la bacteria y esta bacteria muy inteligente pues ya tiene el antídoto a ese veneno. Entonces hay múltiples bacterias que producen beta-lactamasas. Ejemplos de estas bacterias son las que producen otitis media o las que producen sinusitis. Entonces, si tú das una penicilina que no tenga resistencia a beta-lactamasa para el tratamiento de estas afecciones, nunca vas a curar a tu paciente, ¿no? Entonces hay que tener conciencia y conocimiento sobre las bacterias que producen beta-lactamasas. Es por eso a lo que yo te decía, aunque nosotros sepamos un poquito de farma, necesitamos saber bastante de microbiología, necesitamos saber de frecuencias, de epidemio, para que yo diga, mi paciente tiene una infección, tiene una otitis media aguda, es un niño que tiene otitis media aguda, y de acuerdo a las frecuencias, la bacteria que produce eso es una productora de beta-lactamasa. Si yo decido darle una penicilina benzatínica, pues nunca le voy a hacer nada. Digo, porque las bacterias producen beta-lactamasas y por ende el fármaco que yo le dé no va a ser funcional. Entonces algo muy importante aquí es reconocer estas tres características de resistencia y entre las que destaca la producción de beta-lactamasas. ¿Sale? Y esto me va a ayudar a que ahora yo pues sepa adecuadamente qué fármacos puedo yo seleccionar a mi paciente. Ahora bien, en la parte química, las penicilinas, ya entrando en el tema de las penicilinas, están formados por un anillo de tiazolidina, anillo de tiazolidina y un anillo beta-lactámico. Y número 3, una cadena lateral R. Estas van a ser la estructura química y evidentemente nuestros colegas del área de químico-farmacobiólogos o los químicos farmacéuticos son los que se van a encargar de jugar con la estructura química de estos beta-lactámicos y por consiguiente generar nuevos fármacos con características distintas a las iniciales. ¿Sale? Solamente eso es para conocerlo. Ahora, hay que ver algo muy importante, las unidades. Tú vas a ver que cuando tú tomes un frasco ámpula de penicilina, vas a ver que no vienen gramos, vas a ver que vienen unidades internacionales. Ya sabes, 800,000 unidades, 1,200,000, 400,000 unidades, y ya sabes que duelen un montón, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Muy fácil. Una unidad internacional corresponde a la actividad específica que se encuentra en 0.6 microgramos de penicilina G. Por lo tanto, 1 miligramo de penicilina del tipo G sódica
contiene 1667 unidades internacionales, mientras que un miligramo de penicilina G potásica tendrá 1595 unidades internacionales. Esto es importante porque obviamente depende la sal con la que esté combinada la penicilina. Si te das cuenta, entre una y otra hay una diferencia aproximada de 100 unidades, y esto es debido a la sal en la que se encuentran. Por eso es que a nosotros los gramajes en el caso de las penicilinas no son tan útiles, y para ello necesitamos expresarlos en unidades internacionales, porque esto me habla de la actividad específica del fármaco más que simplemente el gramo. Si te das cuenta, se necesitaría más gramaje de la penicilina potásica que de la sódica para tener una misma acción. Por eso es que se utiliza la escala de unidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ya que ya vimos estas características generales de las penicilinas, vamos a aprender ahora algo muy importante. Lo siguiente que vamos a analizar es importantísimo que tú lo vayas teniendo en claro. Vamos a hablar de la clasificación de las penicilinas. Vamos a ver ahora cómo las penicilinas se clasifican, y esto pues te lo tendrás que aprender. Vamos a ver principales fármacos de estos subgrupos de la penicilina. Vamos a ver algunas características farmacocinéticas que es importante conocerlas. Vamos a ver su espectro antibacteriano y vamos a ver algunas afecciones para las cuales puede ser empleado este grupo o este subgrupo de fármacos. ¿De acuerdo? Recordar que es indispensable que, a pesar de que no lo veamos en el video, como esta clase está enfocada a estudiantes de enfermería, no significa que los estudiantes de medicina no deban de saberlo, pero será importante que tú hagas una investigación sobre la forma farmacéutica, si vienen tabletas, si vienen cápsulas, de cuántas vienen, porque eso tú lo vas a ver muchísimo, porque tú tendrás que andar dando esos fármacos a los pacientes, ¿de acuerdo? No significa que nosotros médicos no podamos pasarle una tableta o inyectar a un paciente, pero casi no lo hacemos. Siempre lo damos la receta o buscamos a la mera hora en el PLM si es que todavía no te lo aprendes, pero en el caso de ustedes, como van a estarlo viendo constantemente, pues sí es importante que se sepan las presentaciones, ¿sale? Entonces vamos a ver precisamente eso que es de lo que les estaba mencionando. Vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a ver aquí la clasificación de las penicilinas. Las penicilinas se clasifican en 4 grupos importantes, en 4 principales grupos. Tenemos al grupo de la penicilina, voy a abreviarlo únicamente con P, penicilina G y la penicilina V, ¿sale? Esas son las principales. Vamos a ver ahora el siguiente grupo, que son las resistentes a penicillinasa. Penicilinasa, que es un tipo de beta-lactamasa que actúa obviamente sobre penicilinas, ¿sale? Vamos a tener a las aminopenicilinas, que también son penicilinas de amplio espectro, y por último vamos a tener a las penicilinas anti-pseudomonas. ¿Sale? Cada una de estas pues tiene características muy importantes. Vamos a mencionar en este momento características relevantes para que empecemos a identificarlas. Número 1. Las penicilinas G y V son mejores contra cocos gram positivos. ¿Sale? Desafortunadamente, este grupo de fármacos, la penicilina G y la penicilina V, son muy sensibles a la acción de beta-lactamasa. ¿Qué quiere decir? Que si yo administro esta penicilina a una bacteria
coco gram positivo que produzca beta-lactamasa no le voy a hacer pero ni cosquillas a la bacteria, ¿sale? Por lo tanto, este grupo de fármacos no se debe emplear frente a Staphylococcus aureus, ¿sale? Este fármaco no se emplea para Staphylococcus aureus. En este momento es, ¿qué infecciones produce Staphylococcus aureus? Bueno, pues eso ya será parte de la investigación que tendrás que realizar. Aquí, por ejemplo, te invito a que escribas aquí en los comentarios una o dos infecciones que sean producidas por Staphylococcus aureus, ¿sale? Ahora, las resistentes a penicinilasa vamos a tener a la meticilina, nafcilina, oxacilina, cloxacilina, y la más empleada es la dicloxacilina. Acuérdate que en este grupo está la meticilina, nafcilina, oxacilina, cloxacilina, y de la que más se usa es la dicloxacilina, ¿sale? Características generales de este fármaco. Número 1, son menos eficaces que la penicilina G y la UV. Es decir, ¿cuál es mejor? Esta es mejor, ¿sale? Pero esta sí tiene acción frente a Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Por lo tanto, es que la dicloxacilina es de elección cuando yo sospecho de una infección de Staphylococcus aureus, ¿sale? Eso es muy importante. Ahora bien, las aminopenicilinas, por su parte, son penicilinas que tienen mayor espectro. Y aquí tenemos a la llamada isocorrida ampicilina. Y también aquí encontramos a la amoxicilina. Ambas todavía se utilizan mucho. Pero bien decía mi profesor de infectología, ya no usen ampicilina. La ampicilina actualmente todas las bacterias son muy resistentes a la ampicilina. De verdad, hacemos más daño dando ampicilina. En dado caso hay que dar amoxi, ¿sale? Pero pues no, hay que tener cuidado con ellas, ¿sale? En este caso, estos fármacos se utilizan junto con inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué es un inhibidor de la beta-lactamasa? Es un fármaco que se conoce como kamikaze. Es decir, dice, mátame a mí, pero no mates a mi amoxicilina. Entonces, si te das cuenta, la gran mayoría de presentaciones farmacéuticas vienen amoxicilina con ácido clavulánico o clavunalato. Entonces, el ácido clavulánico es el inhibidor de beta-lactamasa y por lo tanto mejora la acción de la amoxicilina, ¿sale? Estos fármacos tienen mejor acción contra Haemophilus influenza, Escherichia coli y contra Proteus, ¿sale? Vamos a ver más adelante contra qué afecciones son más utilizadas las aminopenicilinas. En ese momento te digo, ya casi la ampicilina no tiene mucho efecto actualmente y tiene también efectos secundarios. Muchos médicos todavía la siguen recetando para diarrea. La verdad es que la ampicilina no es buen medicamento para la diarrea porque parte de sus efectos adversos pues es la diarrea, ¿no? En dado caso, si lo quieres dar, mejor da amoxi. Pero pues no, yo soy de la idea que hay mejores antibióticos para ese tipo de infecciones, ¿sale? Insisto, nuevamente esto depende de las resistencias y las recomendaciones que van cambiando, ¿sale? Y las antiseudomonas corresponden a otros grupos de fármacos que contienen a las carboxipenicilinas y también incluye a las ureidopenicilinas. Y son de uso hospitalario. Son fármacos que yo utilizo para mis pacientes en medicina interna. No son fármacos que vamos a emplear de manera rutinaria en una consulta externa, ¿sale?
Ahora, de estos fármacos podemos decir que tienen sus características farmacocinéticas generales, o sea, de manera general, las penicilinas se distribuyen de manera amplia, no penetran en fagocitos, van a tener concentraciones bajas en secreciones prostáticas, en tejido cerebral, en líquido intraocular. En el líquido cefalorraquídeo no hay buena penetrancia de estos fármacos a menos que haya meningitis. Cuando hay una inflamación de las meninges, sí las penicilinas tienen mayor concentración en líquido cefalorraquídeo. La gran mayoría de estos fármacos se eliminan de manera renal y pues tienen una vida media relativamente corta, tiene una vida media entre 30 a 90 minutos, ¿sale? Eso es como características generales del grupo de las penicilinas. Sin embargo, vamos a ir viendo poco a poquito durante esta clase, vamos a ir revisando características farmacocinéticas de cada una de ellas, ¿sale? Y vamos a iniciar con el primer grupo. El primer grupo, como ya habíamos visto, pertenece a la penicilina G y la penicilina V, ¿sale? Hay que destacar aquí que obviamente la penicilina G pues tiene varias sales, la potásica y la sódica, y también se puede emplear benzatínica o con procainamida, que evidentemente van a generar alteraciones en el detalle de la eliminación del fármaco, y por lo tanto es que no nos estamos inyectando cada 30 minutos, ¿sale? No vamos a hablar mucho de esas sales, vamos a hablar más de las características farmacocinéticas y para qué se pueden emplear estos fármacos, ¿sale? Pero esas son cuestiones prácticas, casi siempre se receta procaínica. La benzatínica se reserva para otras afecciones y la penicilina V es la que se administra de manera oral, ¿sale? Entonces, a ver, punto número 1, que es la actividad antimicrobiana. O, en otras palabras, el espectro. ¿Estos fármacos contra qué se utilizan? Estos fármacos se utilizan para cocos gram positivos y que sean aerobios. Con ellos tienen una mejor acción, ¿sale? La penicilina G, por su parte, tiene mayor acción para Neisseria, ¿sale? Y uno que otro anaerobio, ¿sale? Casi siempre van a ser muy buenos para los estreptococos. Sin embargo, hay que recordar que ya hay resistencias reportadas en los estreptococos, especialmente en Streptococcus viridans y Pneumoniae. Se ha podido utilizar la penicilina para anaerobios como Clostridium, Treponema y para Borrelia, ¿sale? Contra ellos se puede utilizar este tipo de penicilinas, lo que sería su espectro antibacteriano. Ahora bien, ¿cuál es la farmacocinética? La penicilina G por vía oral no es muy buena, porque su absorción, o sea, de una dosis que yo dé vía oral, la absorción vía oral solamente es de 1/3 de la dosis, o sea, 2/3 del fármaco lo voy a perder. Otra característica es que el pH ácido, que sea muy cercano a 2, va a destruir al fármaco, ¿sale? A pesar de eso, alcanza sus concentraciones máximas en sangre aproximadamente de 30 a 60 minutos, ¿sale? Otra cosa importante, los alimentos obstruyen absolutamente su absorción, es decir, interfieren en la absorción del fármaco. Entonces, si te das cuenta, la penicilina G no es un buen fármaco que pueda administrarse de vía oral. Por lo tanto, si tú te das cuenta, la gran mayoría de presentaciones farmacéuticas de penicilina G están diseñadas para la vía parenteral. Casi siempre están diseñadas para inyección, ¿sale? No significa que no se pueda emplear la vía oral. De acuerdo a los textos, se puede emplear en vía oral si está justificado su uso, pero pues no es muy común, ¿sale? Para eso está la penicilina V.
La penicilina V es así, es más estable en el medio ácido, más estable en el pH bajo, que es pH ácido, se absorbe mejor y alcanza concentraciones plasmáticas hasta 5 veces más que la penicilina G. Por eso es que sí existen preparados de penicilina V, ¿sale? Sí existen esos preparados. Y pues depende, o sea, depende que quieras, si prefieres darle inyecciones o prefieres que sea vía oral. Yo, por cuestiones muy particulares, prefiero siempre usar la vía oral cuando la tengo disponible. ¿Por qué? Porque las inyecciones son agresiones contra el cuerpo, se requiere cierta técnica y que la persona que la aplique sepa aplicarla, ¿no? Entonces se corren menos riesgos en la vía oral que por la vía parenteral. Entonces yo prefiero siempre que puedo la vía oral. Yo no soy del médico que, ay, póngale inyecciones al niño para que se cure más rápido. No. Que quiere inyecciones, inyecto al papá. El niño, ¿por qué? Ya que si el niño está con vómito, intolerancia a la vía oral y todo anda de vomitón, pues ni modo, pues le toca la inyección, ¿no? Pero pues eso no es lo más adecuado. Ahora, existe, como te decía, la penicilina G procaínica y la benzatínica. ¿Qué características tiene? La procaínica? Hace que la vida media sea más larga. Ve, la vida media es muy corta de estos fármacos. Aproximadamente la vía media parenteral, la vida media parenteral ronda los 30 minutos. Entonces pues es importante agregarle algo, por eso se le pone procaína o benzatínica. ¿Sale? Entonces la penicilina G benzatínica tiene la característica de que hace que sea una penicilina de depósito. Es decir, a lo mejor no se alcanzan concentraciones sanguíneas muy altas, pero provoca que se vaya liberando con lentitud. Lo que permite que cuando nosotros aplicamos una inyección de penicilina G benzatínica, que viene de 1.200.000 unidades, es que puede durar hasta 26 días el fármaco. Es decir, con una inyección ya estuvo. Por 26 días yo tengo cubierto a mi paciente. Y algo muy importante aquí es que la penicilina benzatínica sigue siendo hoy por hoy tratamiento de la fiebre reumática. ¿Sale? Esa es alguna característica muy importante de la benzatínica. De acuerdo al libro de Pharma, pues son 26 días, más o menos, o sea, depende del libro que se utilice. ¿Sale? Ahora bien, estos fármacos, las penicilinas, tienen una distribución amplia, ya lo habíamos visto. Aquí 60% se unen a proteínas, eso también ya lo había mencionado si no mal recuerdo. Y pues para entrar al líquido cefalorraquídeo pues requieren de que la meninge esté inflamada. Ahora, ¿cómo se elimina este fármaco? Este fármaco se elimina por vía renal. ¿Sale? De un 60 al 90% de la dosis que yo aplico de penicilina, del 60 al 90 se va a excretar de manera renal. El resto pues se metaboliza vía hepática. ¿Sale? Ahora bien, hay varios procesos en los que se incluye, que es la filtración, o sea, por filtración tubular. Por filtración es un 10% de la dosis o del fármaco que se elimina vía renal, y por secreción activa el otro 90%. Es decir, de este 60 al 90%, 10% es por filtración renal y 90% de secreción. Acuérdate que la formación de orina se debe a la filtración, reabsorción y la secreción de sustancias. Entonces el riñón de manera activa elimina la penicilina por vía renal. Esto es importante porque en los pacientes que están en anuria, es decir, que no orinan, por favor investígate cuál es el volumen urinario mínimo para que sea considerado anuria. Cuando un paciente tiene anuria, la vida media de mi fármaco se aumenta hasta 10 horas. Y pues esto nos hace que pues tengamos cuidado, o sea, es decir, hay que hacer ajuste renal, eso es muy importante. A la gran mayoría de médicos se les olvida que existe riñón, que existe hígado y que a veces están lesionados y se nos olvida o se les olvida hacer ajuste renal. Entonces hay que hacer ajuste renal, y peor todavía
si el paciente es insuficiente hepático. Si hay daño hepático, esto prolonga aún más la vida media y por consiguiente pues podemos tener reacciones de hipersensibilidad o podemos tener reacciones tóxicas al fármaco. ¿Sale? Es por eso que tenemos que hacer todo esto. Y algo importante, a pesar de que el paciente se encuentra en diálisis, aún así se debe de ajustar el tratamiento. ¿Sale? A fuerzas lo tenemos que ajustar. Ahora, ¿contra qué afecciones podemos utilizar las penicilinas? Pues contra infecciones contra neumococo, neumonías neumocócicas, meningitis neumocócicas, infecciones por estreptococos, por ejemplo, faringitis, choques sépticos, artritis, endocarditis, etc. Pero hay que recordar, estos fármacos no se emplean para infecciones contra estafilococos, ¿sale? Eso sí es algo contra lo que no se puede utilizar. Se puede utilizar para el meningococo, se puede utilizar para gonococo, se puede emplear contra sífilis. Hay mejores tratamientos, eso es una realidad. Realmente, a pesar de que sean buenos tratamientos, no significa que sean tratamientos de primera línea, ¿sale? Pero eso es lo más relevante de la penicilina G y la penicilina V. Ahora vamos a ver el siguiente grupo, que son los resistentes a penicilasa. Penicilinasa, ahí está, ¿sale? Ahora, estos fármacos, como ya lo sabemos, son fármacos que resisten la hidrólisis, que es la reacción que realizan las penicilasa, ¿sale? Por lo tanto, estos fármacos están indicados para el tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus, ¿sale? Acuérdate, cuando nosotros decimos que el Staphylococcus aureus es meticilino resistente, nosotros ya no debemos de utilizar estos fármacos. Lo que se debe de usar es vancomicina. La vancomicina es el antibiótico de elección para aquel Staphylococcus aureus que es meticilino resistente, ¿sale? Como ya te había dicho, dentro de los fármacos que incluyen a este grupo tenemos a la oxacilina, a la cloxacilina y la bien utilizada dicloxacilina, ¿sale? De estas, la más activa es la dicloxa. Por eso es la que se utiliza con mayor frecuencia, ¿sale? Es la más activa, es la que pues va a ser muy buena para estos medicamentos, o sea, para los microbios que sean susceptibles a este fármaco, pues la dicloxa va a ser superior. Sin embargo, si yo tengo un microorganismo que no sea estafilococos y sea mejor la penicilina, prefiero utilizar la penicilina. La dicloxa no se utiliza frente a ellos, ¿sale? ¿Qué características tiene la dicloxa? Su absorción es del 30 al 80% de la dosis, ¿sale? Pero se absorbe mejor 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos. Es decir, de preferencia no hay que consumirlo al mismo tiempo que los alimentos. Las concentraciones plasmáticas son aproximadamente las máximas 1 hora después de la dosis. Su unión a proteínas plasmáticas, acuérdate que vimos que se unen a la albúmina, es del 90 al 95%. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Lo que significa que si tengo varios medicamentos que se unan a proteínas, puedo condicionar reacciones adversas si los utilizo todos juntos. Este fármaco no se elimina en la hemodiálisis. Por lo tanto hay que tener cuidado. Habrá que hacer ajuste renal de este fármaco, ¿sale? Este fármaco también tiene eliminación hepática. Acuérdate que nosotros habíamos visto en la clase de farmacocinética que algunos fármacos hacen recirculación enterohepática. Bueno, pues la dicloxacilina es uno de estos fármacos, puesto que se elimina en bilis.
Sin embargo, a pesar de todo eso, la vida media de este fármaco es de aproximadamente de 30 a 60 minutos y que obviamente esto será modificado en afecciones renales. Esto es algo muy importante de la dicloxa. Nuevamente, acuérdate, no por el hecho de que sean penicilinas, etcétera, no significa que puedan no causar daño, ¿sale? Esto es algo importantísimo de la dicloxa. Por lo tanto, se utiliza para eso. Aquí detallitos. Por ejemplo, infecciones de la piel. La gran mayoría de infecciones de la piel se da Staphylococcus epidermidis o Staphylococcus aureus. Entonces, estos fármacos son bastante buenos para ese tratamiento. Por ejemplo, también pues sí, prácticamente. Normalmente cuando hay algún tipo de herida en la piel, el primer medicamento que se da es la dicloxa, porque evidentemente pues las bacterias de la piel, Staphylococcus epidermidis, pues podría provocar algún tipo de alteración o lesión. ¿Sale? Vamos a entrar a unas que la verdad en lo particular me llama mucho la atención porque me acuerdo de mi maestro de infecto. Son las aminopenicilinas. Estas son las que tienen un espectro amplio. Su espectro es muy amplio y pues desafortunadamente es como moda. Haz de cuenta, hace unos 30 años, 40, la verdad es que a lo mejor exagero, no fue mi época, pero así como hoy en día todos los médicos que desconocen de la farmacología dan ceftriaxona para todo, pues hubo un tiempo en el que todos los médicos daban ampicilina porque era el boom, era la moda. ¿Y qué provocaron? Pues que la ampicilina ya actualmente no sirva para nada. Entonces sí es importante tener eso en cuenta, porque imagínate, o sea, hablar de un espectro amplio es que acababa con gram positivos y también acababa con gram negativos. O sea, realmente era un buen fármaco. Le daban a meningococos, Neisseria monocytogenes, Salmonella, E. coli, Enterobacter, Shigella, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Acinetobacter, Proteus. O sea, la verdad es que estos fármacos le daban con todo. Pero ¿qué crees? De todos esos ya son resistentes. O sea, es muy común, más común que un mexicano que le vaya al fútbol, o sea, más común que eso. Es muy común todavía que se utilicen ciertos estudios de laboratorio, reacciones febriles. Eso ya no sirve, las reacciones febriles actualmente no sirven para nada. Entonces, se daba mucho que las personas salían con salmonela, con su reacción febril para salmonela o shigella y todos, ay, dale ampicilina. Entonces daban ampicilina para todo y actualmente pues eso no sirve. Realmente estos fármacos ya no son buenos ni para salmonella, ni para E. coli, ni enterobacter, ni para shigella, ni pseudomonas, ni klebsiella, ni serratia. O sea, realmente por el mal uso de estos medicamentos pues ya las aminopenicilinas ya no se utilizan tanto, ¿sale? Entonces pues aquí hay que hablar un poquito pues de la ampi, ¿no? La ampicilina. Pues la ampicilina pues es estable en medio ácido, se absorbe bien por vía oral, a las 2 horas de aplicar la dosis alcanza sus concentraciones máximas en sangre. La ingesta de alimentos, los alimentos disminuyen su absorción, es algo muy importante, de manera su vida media es de 80 minutos. Desafortunadamente si hay alteraciones renales igual altera su vida media, por lo tanto se tiene que hacer este ajuste renal. También la ampicilina tiene circulación enterohepática. La diálisis peritoneal no retira el fármaco, la que sí es la hemodiálisis. La hemodiálisis en pacientes renales sí disminuye la concentración de ampicilina, algo que no ocurre con la diálisis peritoneal, ¿sale? Y algo muy importante de este fármaco es que produce diarrea, ¿sale? La ampicilina produce diarrea y muchos colegas la siguen recetando para diarreas. O sea, imagínate, tiene diarrea, le das este medicamento, le va a dar más diarrea, ¿sale? Entonces, no recomiendo mucho el uso de la ampicilina, ¿sale? Pues está la la amoxicilina es una prima hermana que pues es más estable, se absorbe más rápido que la ampicilina, tiene concentraciones máximas de 2 a 2 horas y media y es de mayor
que la ampicilina, o sea, llega a mejores concentraciones que la ampicilina. Aquí no interfieren los alimentos, que eso sería algo importante de la farmacocinética. No interfieren los alimentos y 20% se une a proteínas. Lo cual también es importante porque tampoco nos va a condicionar movilización de otros fármacos o toxicidades, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Ahora, insisto, este fármaco, casi siempre la amoxicilina, lo vamos a encontrar con ácido clavulánico. El ácido clavulánico es un medicamento que va a decir no mates a la amoxicilina, mátame a mí, y esto mejora la acción de estos fármacos, ¿sale? ¿Para qué se utilizan estos fármacos? Se utilizan para Streptococcus pyogenes, neumonía y Haemophilus influenza. En pocas palabras, estos fármacos hoy por hoy siguen siendo primera línea para sinusitis y para otitis media aguda. Porque las bacterias que producen tanto la sinusitis como la otitis media son bacterias productoras de beta-lactamasa. Entonces la amoxicilina para sinusitis y para otitis media aguda. ¿Sale? Si es faringitis, pues podemos emplear una vil simple penicilina G. ¿Sale? Pero si el niño llega con fiebre y se agarra el oído, amoxicilina con ácido clavulánico a dosis a miligramos de medicamento por kilogramo de chamaco. ¿Sale? Eso sí es muy importante. Hay algunos que dicen que se utilicen para ibus. La verdad es que ya hay mucha resistencia. Los libros dicen que la ampicilina podría ser empleada para la ibu. Mejor hay otros fármacos mejores para la ibu. Para meningitis no es muy ideal, ¿sale? Entonces, pues no es recomendable la ampicilina. De acuerdo a lo que pues me decía mi maestro de infectología, es que la ampicilina solamente está indicada actualmente para el tratamiento de sepsis neonatal, pero es intravenosa más un aminoglucósido. Es otro grupo de fármacos. Un aminoglucósido más ampicilina administrados de manera intravenosa es muy buena para el tratamiento de la sepsis neonatal. Fuera de eso, no debe de emplearse la ampicilina. ¿Sale? No es adecuado el uso de la ampicilina actualmente. Mejor utilizar amoxicilina. ¿Sale? Pero la amoxi es buenísima para sinusitis y otitis media. Ahí sí, actualmente le sigue pegando a esos microbios, a esas bacterias que producen esas alteraciones. Y ya por último, y no menos importante, tenemos a los antiseudomonas. Ahí está. Los antiseudomonas. Pues tenemos a las carboxipenicilinas y a las ureidopenicilinas. En el caso de las carboxipenicilinas tenemos a la ticarcilina. Y de las ureidopenicilinas tenemos a la piperacilina. La piperacilina se utiliza con también otro fármaco inhibidor de la beta-lactamasa, que es el tazobactam. Y pues estos fármacos se utilizan para infecciones por pseudomonas y por proteus, ¿sale? Solamente son ineficaces para estafilococos, enterococos, klebsiella, listeria, etc. Pero sí son bastante buenos para pseudomonas aeruginosa y alguna que otra especie de klebsiella, ¿sale? Sin embargo, estos fármacos, como te mencioné, son sensibles a la beta-lactamasa y por eso se utilizan pues inhibidores de la beta-lactamasa. En este caso es el tazobactam, ¿sale? Propiedades farmacológicas. Número 1. La carbenicilina. La carbenicilina pues fue la primera del grupo que se descubrió, que se utilizó
pero que tenía múltiples efectos adversos. Provocaba insuficiencia cardíaca congestiva, disminución del potasio en sangre, que es la hipopotasemia. También interfería con la función plaquetaria. Entonces, pues no se ocupa actualmente. La piperacilina, pues es un muy buen fármaco, actualmente se utiliza. Es de un espectro muy amplio, especialmente para pseudomonas, enterobacter, bacteroides, enterococos feacales, etc. Insisto, se utiliza con tazobactam. Y por ejemplo, tú puedes ir en el hospital, se utiliza la piperacilina para infecciones graves. O sea, es como de las últimas líneas, cuando ya no hay fármacos que utilizar, pipertazo o el pipetazo es lo que más funciona, ¿sale? Se utiliza muy bien. Y por eso está indicada para infecciones graves. No es para un resfriadito, es para infecciones graves por gram negativos. Es cuando utilizamos estos fármacos para infecciones casi siempre intrahospitalarias, para bacteremias, neumonías, quemaduras o infecciones de vías urinarias complicadas. O sea, no es para la infeccioncilla leve que les da casi medio mundo. No, es para infecciones de esas que te mandan al hospital. ¿De acuerdo? Esos son estos fármacos de los antiseudomonas. Y vamos a ver lo más importante. ¿Qué pasa cuando estos fármacos nos hacen daño? Las reacciones adversas. Las reacciones adversas de estos fármacos. Ahí está. Número 1. Reacciones de hipersensibilidad. Reacciones de hipersensibilidad son de las principales o las más importantes en las penicilinas, que pueden ser exantemas maculopapulosos, exantemas urticariales, fiebres, broncoespasmos, vasculitis, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson, por favor investigar qué es el síndrome de Stevens-Johnson, o en el peor de los casos, anafilaxia. Ojo, algo importante es que la hipersensibilidad se extiende a los otros grupos, es decir, que si hay reacciones de hipersensibilidad, puede haber hipersensibilidad cruzada a las cefalosporinas o carbapenémicos, ¿sale? Obviamente hay formas de poder determinarlo, poder mejorar esta parte, pero por regla general hay que tener cuidadito, ¿no? O sea, hay varios estudios, o sea, te invito a que busques estudios donde chequen precisamente las reacciones de hipersensibilidad, ¿sale? Y esto se debe a una sustancia, que es la principal, que es la fracción peniciloil. La fracción peniciloil es la parte del fármaco que cuando se va destruyendo, que funciona como un antígeno y mi cuerpo lo reconoce como extraño, y es por eso que mi sistema inmune reacciona de manera hipersensible, ¿sale? Las reacciones de anafilaxia, o sea, las mortales, realmente pues no son tan frecuentes. La frecuencia de las reacciones de hipersensibilidad graves es del 0.004% al 0.04% de la población. Y la muerte se observa en el 0.001% de los casos. ¿Te das cuenta? Es muy mínima, pero puede ser normal que a lo mejor en la primera inyección que damos de penicilina, pum, ahí se quedó el paciente, ¿no? Entonces por eso sí hay que tener mucho cuidado y preguntar si son alérgicos a los fármacos. Más vale pecar de exagerados a tener un desenlace poco agradable, ¿no? La toxicidad, que sería la segunda forma de reacción adversa de estos fármacos, pues la verdad son muy mínimas, son poco frecuentes, pero entre ellas podemos tener depresión de la médula ósea, es decir, que la médula ósea ya no produzca células de la sangre. Podemos tener disminución de granulocitos, se puede tener también hepatitis como consecuencia de efecto adverso de este fármaco. Puede haber alteraciones de la hemostasia, es decir, que los pacientes sangren. Esto se debe porque las plaquetas se aglomeran por estos fármacos, pero también es raro encontrar esto. Podemos encontrar flebitis, tromboflebitis, cuando el medicamento pasa a través de la vena, pues daña el vaso sanguíneo. Podemos tener
aumentos de la concentración de potasio, que sería la hipercalemia. Esta la podemos observar precisamente en la penicilina potásica, que es un tipo de penicilina que tiene una sal con rica en potasio, y esta hay que tener mucho cuidado en los enfermos que padecen enfermedad renal crónica, ¿no? Los enfermos renales pues tienen dificultades para excretar potasio, entonces si le pongo ese medicamento puedo provocarle esta alteración, ¿sale? Pero pues podemos tener mareos, náuseas, vómitos, cefaleas, alucinaciones, por ejemplo, en el caso de la penicilina procaínica, porque la procaína a lo mejor tenga concentraciones superiores que puedan provocar eso. Y por último, a lo mejor no condicionada por la parte química del fármaco, es porque nosotros al dar un antibiótico podemos arrasar con el microbioma normal de nuestro cuerpo, y por lo tanto algo que puede llegar a ocurrir es la colitis pseudomembranosa, que es ahí donde pues desafortunadamente las bacterias propias de mi cuerpo, específicamente en el intestino, pues las quito totalmente, que los microorganismos malos o los que no deberían de estar ahí crecen a sobremanera y pues condicionan ese tipo de afección. ¿De acuerdo? Entonces, esto es todo respecto a las penicilinas. Yo sé que es un tema larguísimo, yo sé que cuesta bastante trabajo, pero hasta aquí la vamos a dejar. Te voy a dejar una actividad en el Classroom para que podamos complementar esta clase. Tienes que leer mucho, yo sé que es mucha información, hay que leerla, pero poco a poquito irás aprendiendo, ¿sale? Cualquier duda, comentario, algo, yo estoy aquí para ustedes. Puedes hacerme tu pregunta aquí abajo en los cuadritos y con mucho gusto yo te resuelvo la duda en cuando haya esa oportunidad, ¿sale? Pues cuídense mucho y estamos en contacto. Bye bye.